contrario a la glucogenogénesis o glucogenogenia. O sea, es la lisis, ¿no? Lisis es destrucción. Ahí te agarras al glucógeno y lo rompes. ¿Para qué? Para obtener la glucosa. ¿Ya? ¿Y para qué quiere romperlo? ¿Para qué quiere romperlo o usar la glucosa? ¿Para qué? O sea, energía, ¿en qué caso? En ayuno, muy bien. En ayuno, ¿no? Entonces, en el ayuno, el hígado y los músculos principalmente tienen su reserva de glucógeno. Entonces, cuando tú estás en ayuno prolongado, tus niveles de glucosa en la sangre disminuyen. Entonces las células no tienen de dónde absorber la glucosa para formar su energía. Entonces, ¿de dónde sale? El glucógeno, ¿no? Mediante el mecanismo de glucogenólisis. ¿Ya? Entonces es una reserva. Cada molécula de glucosa sucesiva de cada rama del polímero de glucógeno es escindida, o sea, rota, ¿no? Mediante una fosforilación catalizada por la enzima fosforilasa. Esto también puede venir. En condiciones de reposo, la fosforilasa se encuentra inactiva, de modo que el glucógeno está almacenado, principalmente hígado, músculo, esqueleto. Por tanto, cuando necesita volver a formar glucosa, se activa primero, hay que activar primero la fosforilasa. ¿Ya? ¿Y quién activa la fosforilasa? Ahí está, hay dos hormonas, la hormona del estrés le llaman, ¿no? Que son la catecolamina, la adrenalina principalmente, ¿no? Y el glucagón también. Entonces te puedo preguntar, ¿quiénes activan la fosforilasa para la glucogenólisis? ¿Ah? La adrenalina y el glucagón. Puedo poner adrenalina e insulina. La adrenalina, ¿qué otra enzima? ¿Qué otra hormona hemos hablado? Todavía no tanto, ¿no? Pero seguimos avanzando y hay un montón de hormonas que están metidos en los procesos metabolismos. Seguimos. Todavía faltan 130 diapositivas. ¿Pero acá se ve el número? No, en la 21 recién. Activación de la fosforilasa por la adrenalina o el glucagón, ¿no? Entonces ya sabemos que los que activan a la fosforilasa son la adrenalina y el glucagón. ¿Ya? El efecto inicial es fomentar síntesis de AMP cíclico, ¿no? Cascada de reacciones químicas y activan la fosforilasa. La médula suprarrenal es de donde sale la adrenalina, recuerden, ¿no? Porque la corteza, ¿qué forma la corteza suprarrenal? Ya ves, eso es histología. Incluso hay tres zonas. Zona glomerular, glomerular, fascicular y reticular. Cada una forma una hormona diferente. ¿Ya ves? Eso es ciencia básica, ¿no? ¿Qué forma? Glucocorticoides, muy bien, principalmente, ¿no? También forman andrógenos, ¿no? Y los mineralocorticoides. Pero los glucocorticoides lo forman la corteza suprarrenal. Y la médula suprarrenal forma las catecolaminas, que son adrenalina y noradrenalina. Entonces, ¿quién activa a la médula suprarrenal para que libere adrenalina? El sistema nervioso simpático. ¿Ya? Entonces, cuando tú entras en estrés, ¿no? Puede ser por cualquier motivo, de repente vas a jalar el curso o te soltaron los perros, ¿ya? La adrenalina rápidamente se libera, activa la fosforilasa, rompe el glucógeno y las células ya tienen glucosa. ¿Para qué? Para hacer energía para tu reacción frente al estrés, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más?
El glucagón es una hormona secretada por las células alfa de los islotes pancreáticos, ¿no? Hace lo contrario a la insulina, ¿ya? Cuando la concentración sanguínea de glucosa se reduce mucho, ¿cómo se llama eso? Hipoglucemia, que es peligroso para mí. Es más peligroso la hipoglucemia que la hiperglucemia. Pacientes diabéticos que a veces están mal controlados, a veces abusan de los hipoglicemiantes, ¿no? A veces le da crisis de hipoglicemia, ¿no? Y llegan así todos, parecen que estuvieran borrachos, ¿no? Todos somnolientes. El paciente diabético que te llega así, ¿tú qué tienes que hacer? Le metes destroza la vena y se despiertan al toque, ¿eh? El efecto es espectacular, ¿ya? Pero ¿qué pasa si también pueden venir así por hiperglicemia también, ¿no? Entonces igual le metes porque es una raya más al tigre, ¿no? La hiperglicemia no es tan peligrosa como la hipo, ¿no? La hipo te puede morir, ¿no? ¿Ya? La hiperglicemia también, pero tendría que ser una glicemia muy alta, ¿ya? ¿Qué más? Entonces eso es el glucagón, ¿ya? Liberación de la energía de la glucosa por la vía glucolítica. Entonces ya hemos visto la glucosa desde que se ha absorbido en el intestino, ha ido a las células, ¿no? Ha entrado por la membrana celular, por difusión facilitada, se ha fosforilado adentro para que ya no salga. Y ahora va a empezar la vía glucolítica, ¿no? Entonces agarran la glucosa. Dice que la oxidación completa de un mol de glucosa libera 686 kilocalorías de energía, ¿no? Solo se necesitan 12 kilocalorías o 12.000 calorías para formar un mol de ATP. La descomposición completa y en un solo paso de la glucosa en agua y dióxido de carbono para formar una sola molécula de ATP resultaría en un desperdicio de energía, ¿no? Porque solamente necesitas 12.000 y tú formas 686.000, ¿no? Entonces te sobraría energía un montón, ¿no? Entonces, ¿qué hace? La célula contiene enzimas especiales que hacen que la molécula de glucosa se escinda poco a poco en múltiples etapas sucesivas, de modo que su energía se libera en pequeños paquetitos, ¿no? No es que lo libera todo de golpe, sino en pequeños paquetitos. Y como la célula siempre está funcionando, cada vez necesita más cantidad de ATP. Entonces, mientras se van formando, se va utilizando el ATP, se va formando, se va utilizando, se va formando. La cosa es que no hay desperdicio de energía, ¿no? Entonces, dice, estos pequeños paquetes generan una molécula de ATP cada vez y dan un total de 38 moles de ATP por cada mol de glucosa, metabolizado por la célula. Y acá hay otro término, glucólisis, que significa, el otro era glucogenólisis, ¿no? Es diferente a glucólisis, ¿ya? Glucogenólisis era del glucógeno que se divide, ¿no? Y la glucólisis es de la glucosa. Es la división de la glucosa para formar ácido pirúvico. Es el medio más importante que inicia la liberación energética a partir de la molécula de glucosa. Después, los productos finales de la glucólisis se oxidan principalmente para proporcionar energía. La glucólisis significa partición de la molécula de glucosa en dos moléculas de ácido pirúvico. Se produce en 10 reacciones químicas sucesivas. Cada paso es catalizado por al menos una enzima proteica específica, ¿no? No le voy a preguntar, pero ¿no? ¿Cuál es la cuarta reacción química de la glucólisis? Sería ya muy malo, ¿no? Además, esto ya lo han visto en bioquímica, ¿no? Se supone que estamos en fisiología, ¿no? Pero ahí está alguna. No, esta es
Reacciones químicas. De la glucosa que forman dos moléculas de ácido pirúvico, ¿no? Formación de ATP durante la glucólisis. Entre los estadios del ácido 1,3 disfosfoglicérico y del ácido 3 fosfoglicérico y de nuevo entre los estadios del ácido fosfoanolpirúvico y del ácido pirúvico, los paquetes de energía liberados son mayores a 12 kilocalorías por mol, ¿no? O 12.000 calorías por mol, que es la cantidad necesaria para formar ATP. Y las reacciones se acoplan de tal manera que se forma el mencionado ATP. Entonces, ¿cuánto se sintetizan? 4 moles de ATP por cada mol de fructosa que se escinde en ácido pirúvico. Con todo, se precisan 2 moles de ATP para fosforilar la glucosa original y formar fructosa 1,6 disfosfato antes de que empiece la glucosa. Por tanto, la ganancia neta de ATP de la glucólisis es de solo 2 moles por cada mol de glucosa utilizada, que como era 12.000 por mol, por 2 sería 24 kilocalorías de energía transferida al ATP. Pero durante la glucólisis se pierde en total 56.000 calorías de glucosa original, lo que proporciona una eficiencia global de síntesis del ATP del 43%. El 57% restante de la energía se pierde en forma de calor, ¿no? Son cálculos, ¿no? Si quieren se lo aprenden. Pero al final vamos a ver cuál es lo neto, ¿no? Que sale de cada. Esa es una. Ya sale. Entonces, ¿en qué nos quedamos? Glucosa en tro, glucosa de fosfato, el proceso de la glucólisis, ácido pirúvico 2. Ahora, el ácido pirúvico se transforma en acetilcoenzima. ¿Ya? Ahí está la reacción, ¿no? Pero ¿para qué es importante el acetilcoenzima A? Ahorita lo vamos a ver para qué. Alguno ya por ahí debe saberlo. ¿Para? No se acuerdan. Ya. Bueno, acá te está explicando la reacción, ¿no? Y se forman, dice, 2 moléculas de acetilcoenzima A. Acá todavía no se forma ATP, pero cuando hay átomos de hidrógeno que se han liberado, dice, cuando se oxidan van a generar hasta 6 moléculas de ATP. Para eso. ¿Se acuerdan? Sí. Entonces la acetilcoenzima es necesario porque va a iniciar el ciclo del ácido cítrico o también llamado ciclo de Krebs, ¿no? Pero esto ¿dónde ocurre? En la mitocondria. El siguiente paso de la descomposición, ya estamos en acetilcoenzima A. El siguiente paso en la descomposición de la molécula de glucosa se denomina ciclo de ácido cítrico o el ciclo de Krebs, ¿no? Krebs porque fue que lo descubrió, ¿no? Es una secuencia de reacciones químicas en la que el radical acetilo de la acetilcoenzima se degrada en CO2 y átomos de hidrógeno, ¿no? Todas estas reacciones se producen en la matriz de la mitocondria, ¿no? ¿Dónde se pregunta? ¿Dónde se realiza el ciclo de Krebs? Es mitocondria. En la matriz de la mitocondria. Puedo poner el citoplasma, el núcleo. Es una pregunta facilita. Los átomos de hidrógeno liberados se suman a los que se oxidan posteriormente, liberando también energía en forma de ATP. Y el ciclo comienza con el ácido oxalacético y en el extremo inferior de la cadena de reacciones otra vez se forma este ácido y así se perpetúa el ciclo, ¿no? Y acá ustedes tienen el ciclo de Krebs. No, todavía no está. Entonces, ¿cuál es el resultado del ciclo de Krebs? Resultado neto. Por cada molécula de glucosa metabolizada originalmente, o sea, desde que entró a la célula, entran 2 moléculas de acetilcoenzima en el ciclo de ácido cítrico junto con 6 moléculas de agua. Estas se degradan a
4 moléculas de dióxido de carbono, 16 átomos de hidrógeno y 2 moléculas de coenzima. Se forman 2 moléculas de ATP. ¿Cómo sigue esta reacción que ven acá? No puse la reacción. Más allá está. Entonces, formación del ATP en ácido cítrico. Todo es de bioquímica, ya deben saberlo. El ciclo de ácido cítrico en sí no provoca liberación de gran cantidad de energía, solo en una de las reacciones químicas durante el paso del ácido alfa-cetoglutárico al ácido succínico. Se genera una molécula de ATP. De este modo, por cada molécula glucosa metabolizada pasan 2 moléculas acetilcoenzima a través del ciclo de ácido cítrico, formando cada una molécula de ATP. O bien se forma un total de 2 moléculas de ATP. O sea, en sí el ciclo de este ciclo de Krebs no forma grandes cantidades de energía, ¿no? La función de la deshidrogenasa y del dinucleótido de dinamida y adenina en la liberación de átomos de hidrógeno en el ciclo del ácido cítrico es importante porque vamos a ver que de los átomos de hidrógeno básicamente también se va a obtener energía, ¿no? Entonces, ¿cuántos átomos de hidrógeno se liberan en todas las reacciones que hay en el ciclo de Krebs? Durante la glucólisis, 4. ¿No? 4 durante la formación de la acetilcoenzima a partir del ácido pirúvico y 16 en el ciclo del ácido cítrico. En total son 24 átomos de hidrógeno por cada molécula de glucosa inicial, ¿no? Inicial. Entonces los átomos de hidrógeno se liberan en paquetes de 2 y en cada caso la liberación está catalizada por una enzima proteica llamada deshidrogenasa. También es importante la deshidrogenasa. Entonces de los 24 átomos de hidrógeno que en conjunto teníamos, ¿no? 20 se combinan inmediatamente con el NAD, ¿no? O dinucleótido de tipo dinamida y adenina, derivada de la vitamina niacina, de acuerdo a esa reacción química, ¿no? Esta reacción no se produce sin la mediación de la deshidrogenasa específica y sin disponer de NAD como transportador del hidrógeno. El ion hidrógeno libre y el hidrógeno unido al NAD participan luego en múltiples reacciones químicas oxidativas que generan grandes cantidades de ATP. Los 4 átomos restantes de hidrógeno liberados durante la descomposición de la glucosa, ¿ya? Que son los 4 liberados durante el ciclo de ácido cítrico entre los pasos del ácido succínico y fumarico, se combinan con una deshidrogenasa específica, pero no son cedidos al NAD. ¿Ya? En su lugar pasan directamente desde la deshidrogenasa al proceso oxidativo. Y ahí está el ciclo de Krebs. Se lo aprenden de memoria. Pero este ya sabe, ya pasado. De repente viene una encimita. Ya, entonces seguimos. Pero vamos a ver acá que se libera. Al menos lo final. ¿Quién está? Mira, en cada reacción se va liberando, no sé si ven acá los hidrógenos, ¿no? No funcionan, ¿no? Y algunos se unen al NAD, ¿no? Entonces los hidrógenos son importantes porque al final ellos son los que van a formar mediante sus reacciones el ATP, ¿no? Para que se libere el dióxido de carbono se precisan otras enzimas proteicas específicas llamadas descarboxilasas que lo separan de sustrato. El dióxido de carbono se disuelve luego en los líquidos orgánicos y es transportado a los pulmones y tú lo botas en la expiración, ¿no?
Y este ya el paso último, que es la formación de grandes cantidades de ATP por la oxidación del hidrógeno, ¿no? Recuerden, son 24 hidrógenos que en total se liberan tanto de la glucólisis, del ciclo de Krebs, etc. Y ese proceso de la formación de ATP por oxidación de hidrógeno se llama la fosforilación oxidativa. Entonces, vean que son reacciones que van en secuencia, ¿no? Van en cascada, no es que están unas aisladas o liberadas de otras, ¿no? A pesar de la glucólisis, el ciclo del Krebs, la deshidrogenación y descarboxilación, se forman poco ATP. El 90% del ATP total creado por el metabolismo de la glucosa se forma durante la posterior oxidación de los átomos de hidrógeno. Entonces, los átomos de hidrógeno son importantes porque la gran mayoría de ellos van a ser, por su oxidación, lo que van a formar el ATP, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las reacciones para la oxidación del hidrógeno? Son catalizadas por encima de la mitocondria, dice, ¿no? Se desdobla cada átomo de hidrógeno en un hidrogenión, en un electrón, y utiliza luego los electrones para combinar el oxígeno disuelto en los líquidos con las moléculas de agua y generar iones hidroxilo. De bioquímica pura. Después el hidrógeno y los iones hidroxilo se combinan entre sí para dar agua. Durante la secuencia de reacciones oxidativas se liberan enormes cantidades de energía y forman lo que es el ATP. Esta síntesis recibe el nombre de fosforilación oxidativa y se produce enteramente en las mitocondrias mediante un proceso muy especializado llamado mecanismo químico. Entonces les puedo preguntar ¿en qué secuencia de reacciones químicas ocurre la mayor formación de ATP? Le pongo ciclo de Krebs, glucólisis, ¿qué más había? Glucogenólisis. Te pongo ahí gluconeogénesis para confundirte un poco. Y fosforilación oxidativa. La respuesta, fosforilación oxidativa. Ahí se forma, dicen, el 90% de todo el ATP formado en la célula en la fosforilación oxidativa. ¿Ya? Muy bien. Ya solo falta 100 diapositivas. Este es el mecanismo quimiomótico que te dije en la mitocondria, donde agarran los electrones, ¿no? Es un poco complejo, ¿no? Al final es la formación de ATP y agua también. Ahí está la fosforilación oxidativa, todos los ciclocromos, ¿se acuerdan? El hidrógeno está ahí. Y esto deben dominarlo muy bien porque ya llegaron bioquímica, ¿no? Resumen. Número total de moléculas de ATP por molécula de glucosa. La glucólisis se formaban 4 moléculas de ATP y se consumen 2, entonces solamente queda 2. Métodos. En cada vuelta del ciclo de Krebs se formaba un ATP. Cada molécula de glucosa se dividía en 2 ácidos pirúvicos, ¿recuerdan? Por cada molécula de glucosa ocurren 2 vueltas entonces, ¿no? Porque hay 2 ácidos pirúvicos. Entonces la producción neta son 2 ATPs. ¿Van cuántos? 4 ATPs. 3. Durante el ciclo completo de descomposición de la glucosa se libera un total de 24 átomos de hidrógeno. 20 de esos átomos se oxidan con la liberación de hasta 3 moléculas ATP por cada 2 átomos de hidrógeno metabolizados. Este proceso proporciona 30 moléculas de ATP adicionales. ¿Cuántas van? 4. Quedaban 4 átomos de hidrógeno que no los daba había una sustancia ahí que los retenía, ¿no?
pero se libera gracias a una enzima llamada deshidrogenasa. ¿Ya? Habitualmente solo se liberan 2 moléculas de ATP por cada 2 átomos de hidrógeno oxidado, dando un total de 4 ATP. ¿Cuánto van? 38. Entonces sumamos, la producción máxima son 38 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa degradada a dióxido de carbono y agua, ¿no? Que son los productos ya finales, ¿no? Pregunta: ¿cuál es la producción máxima de moléculas de ATP por cada molécula de glucosa degradada? 38. Pero te puedo preguntar, por cada molécula de glucosa en el ciclo de Krebs, ¿cuántos ATP se forman? Solamente en el ciclo de Krebs. Perdón, pero si solo en el ciclo de Krebs. No, nomás. Solo que la molécula. Cada ciclo de Krebs es un ATP, ¿no? Pero cada glucosa se divide en 2 kilovatios y por cada uno se hace un ciclo de Krebs. Entonces habría 1 o 2 ATP. ¿Ya? En la glucólisis, ¿cuál es el consumo neto de ATP? Consumo no, perdón. La producción neta. 2 es neto. 4 es en total, pero como consumen 2, el neto es 2. Hay varias preguntitas que puedo hacer aquí. Ya, ¿qué más? De este modo se puede almacenar 456 kilocalorías de energía en forma de ATP, mientras que se liberan 686 calorías durante la oxidación completa de cada mol de glucosa. Este resultado representa una eficiencia máxima global de transferencia de energía de 66%, ¿no? Y el 34% restante se convierte en calor y por tanto las células no lo pueden utilizar para sus funciones en efecto de las concentraciones intracelulares de ATP y ADP en la regulación de la glucólisis y la oxidación de la glucosa. ¿Ya? Entonces, acá me dice hasta dónde yo puedo formar ATP, ¿no? O siempre puedo formar ATP hasta que reviente la célula. No. Hay mecanismos de retroalimentación, ¿no? Pero son mecanismos químicos. Por ejemplo, dice, el más importante, ¿no? Hay efectos del ADP y tanto del ATP que regulan la velocidad de reacciones químicas de toda la secuencia del metabolismo energético que hemos descrito, ¿no? Por ejemplo, el ATP ayuda a controlar el metabolismo de la energía por inhibición de la enzima fosfofructosinasa. Por el contrario, el ADP y también el AMP fomenta el cambio opuesto de esta enzima, aumentando mucho su actividad, ¿no? Entonces, si hay bastante ATP o ya la célula tiene su ATP ya, digamos, máximo, ¿no? Por decirlo de algún modo, esto inhibe esta enzima fosfofructosinasa, que es la que va dentro de todas las reacciones, va a iniciar la formación de ATP, ¿no? Entonces ya no se formaría más ATP. Pero cuando se hay ADP y AMP, que son productos de degradación del ATP, ¿no? O sea, se libera energía con el ATP o se usa esa energía, los productos de degradación son ADP y AMP. Ellos sí van a elevar la actividad de esta enzima de fosfofructosinasa. ¿Para qué? Para que se vuelva a formar más ATP, ¿no? Es un proceso de retroalimentación similar al que veíamos en las hormonas, ¿no? Cuando las hormonas se liberan a la sangre, llega a una concentración tope, ¿no? Y esa concentración hace, por mecanismos de retroalimentación, envía señales al mismo órgano que ha liberado para que ya no siga liberando, ¿no? Porque se supone que hay un tope que debe haber en la sangre, una concentración. Algo parecido, ¿ya?
Otro control es el ion citrato, dice que se forma en en el ciclo del ácido cítrico de Krebs, ¿no? Que también inhibe fuertemente la fosfofructosa.